¡Huerta! Dicen que molesto, que hablo demasiado, que pregunto cosas que nadie ha preguntado, que mejor me calle, que mire para otro lado, pero cuando el pueblo sufre yo no estoy sentado. En la radio dije lo que estaba pasando, los negocios sucios que Chávez estaba cocinando, y los corruptos se pusieron nerviosos cuando un micrófono desnuda sus negocios. Con Boris mandaron denuncias, amenazas. Saludo paisano, saludo paisana, ¿cómo anda? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Paisanito, hoy quiero hacer algo distinto en este video, y es que ya algunos de los gobernantes de derecha se están postulando nuevamente para renovar para renovar su periodo presidencial, y es el caso de Milei. Javier Milei ha dicho que se presentará a las elecciones del 2027, y lo que dijo es que él es el mejor gobierno que ha tenido Argentina. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí en Radio Surquí ¿es el mejor gobierno o el poder de los bots que lo mantienen en números favorables? Y bueno, nuevamente decimos que Javier Milei confirmó que buscaría la reelección en el 2027 y asegura estar haciendo el mejor gobierno de la historia. Pero detrás de esa afirmación hay otra Argentina, paisano. Hay empresas que cierran, jubilados que siguen trabajando y familias para las que llegar a fin de mes sigue siendo una verdadera batalla. Aprovecho este momento, paisano y paisana, para invitarlo para que usted se suscriba a este canal, active la campanita y también se haga miembro, y así podamos continuar con esta labor. Y hay una segunda pregunta que trasciende la economía. Milei volverá a necesitar conquistar las urnas, pero esta vez Fernando Xerimedo, el hombre que reconoció haber manejado miles de cuentas para amplificar contenidos durante su ascenso, ya no va a estar en el mismo lugar. ¿Y saben por qué? Porque está preso, está cumpliendo prisión preventiva por intento de femicidio hacia su pareja. Entonces la pregunta ahora es, ¿quién va a mover la maquinaria digital libertaria rumbo al 2027 en Argentina? Javier Milei ya puso la fecha y su próximo objetivo es en el 2027. El presidente argentino confirmó en una entrevista con Radio Mitre que buscará la reelección y justificó la decisión con una afirmación que por sí sola merece ser contrastada con la realidad. ¿Qué fue lo que dijo Milei? Voy a ir por la reelección. Sí, estoy haciendo el mejor gobierno de la historia, fue lo que dijo. Y aquí curiosamente me salta a la memoria que bueno, lo mismo dice Rodrigo Chávez en Costa Rica y lo mismo dice Donald Trump en Estados Unidos. Y lo que esto de que está haciendo el mejor gobierno de la historia no es una interpretación periodística. Milei lo dijo claramente. También calificó de ridícula la afirmación de que una enorme proporción de argentinos tiene dificultades para llegar a fin de mes. El problema para el mandatario es que los eslóganes también tienen que enfrentarse a los números. Hay más de 30.000 empresas que han cerrado, o en otras palabras, hay 30.000 empresas menos desde que Milei asumió el poder. Uno de los datos más difíciles de conciliar con la expresión el mejor gobierno de la historia está en el propio tejido productivo argentino. Un informe de Fundar, elaborado a partir de los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, indica que entre noviembre del 2023 y mayo del 2026, Argentina perdió 30.630 empresas que daban empleo, aproximadamente un 6% del total de las existentes.
Solo durante mayo desaparecieron 2.371 empresas. El comercio perdió miles de unidades productivas. También fueron duramente golpeados el transporte y el almacenamiento, los servicios inmobiliarios y la industria manufacturera. No se trata únicamente de persianas que bajan y puertas que ya no abren más. Se trata de empresas que desaparecen, porque detrás de cada empresa que desaparece hay trabajadores despedidos, proveedores que pierden clientes, familias que pierden ingresos y comunidades cuya actividad económica comienza a encogerse. En abril del 2026, los registros de la SRT ya mostraban una pérdida de más de 324,000 puestos de trabajo formales respecto de noviembre del 2023. Ese también es parte del país sobre el cual Milei reclama estar encabezando el mejor gobierno de la historia. Paisano, y es que cuando el relato pretende sustituir la realidad, hay algo inquietantemente parecido en el discurso de varios gobiernos de la nueva ultraderecha. Lo dije hace un momento, Donald Trump repite que es el mejor gobierno de la historia, también aquí el chavismo. Y es que no se conforman con defender su gestión, pretenden imponer su propia versión de la realidad. Javier Milei se proclama conductor del mejor gobierno de la historia, mientras cierres empresariales, pérdidas de empleos y precarización laboral obligan a contrastar el eslogan con los números. Donald Trump se presenta como uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, mientras la deuda federal roza los $40 millones y continúa creciendo. Y en Costa Rica el chavismo se proclama democrático, anticorrupción y enemigo del narcotráfico, mientras su propio ejercicio del poder, sus condiciones, los múltiples cuestionamientos públicos y el sentido común obligan a mirar mucho más allá de esa propaganda. Y es que el problema comienza cuando un gobernante deja de pedir que juzguemos sus resultados y empieza a exigir que creamos su relato por encima de lo que vemos, vivimos y muestran los números. Gobernar no es decretar la realidad, paisano, y repetir una mentira millones de veces no la va a convertir en verdad, aunque muchos allá afuera la sigan amplificando. Volvamos a Argentina, porque los jubilados no pueden dejar de trabajar, no pueden jubilarse de trabajar. La jubilación debería significar descanso después de décadas de trabajo, pero para una parte importante de los adultos mayores argentinos ya no significa eso, paisano. Un reporte difundido en mayo señaló que más de 1 millón de jubilados en Argentina continúan trabajando y que según especialistas provisionales consultados, la mayoría lo hace por necesidad. No lo hace por hobby, no lo hace por mantenerse ocupado. No, lo hace por necesidad, paisano y paisana. Parte de esos trabajos son informales o se canalizan mediante monotributo y plataformas como Uber y Pedidos Ya. El fenómeno también alcanza a modificar el rostro de los repartidores. Organizaciones vinculadas al sector del delivery han advertido sobre el crecimiento de trabajadores de mayor edad que se incorporan a las aplicaciones ante la falta de empleo formal o porque necesitan complementar sus ingresos. El jubilado, que debería estar descansando después de toda una vida laboral, termina nuevamente en la calle buscando cómo completar el dinero del mes. Ese también es un indicador económico, mi querido paisano y mi querida paisana, aunque eso no aparezca en una pantalla mostrando el riesgo del país. Yo soy Eric Sojo, yo soy este paisano desde la Ciudad de México para Radio Surquí, y aquí le voy a pedir algo muy importante, paisano y paisana. Si está entre sus posibilidades, apoye este medio de comunicación con un aporte por PayPal. Es PayPal Radio Surquí. Así usted nos apoya, pero también compartiendo este video, también suscribiéndose, también activando la campanita, mi querido paisano y mi querida paisana. Continuamos. Los militares también buscan un segundo ingreso. Durante junio estalló otra polémica. Decenas de medios informaron que el gobierno había autorizado al personal de las Fuerzas Armadas a manejar Uber, repartir pedidos
o realizar actividades de seguridad privada para complementar sus salarios. Aquí hay que hacer una precisión, mi querido paisano. El gobierno negó que existiera una nueva resolución que autorizara específicamente esos trabajos. La Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que esta versión era falsa y fuentes militares explicaron que el personal ya podía desarrollar actividades adicionales siempre que fueran compatibles con sus obligaciones. O sea, sí, pero no, como siempre hacen en la derecha, que maquillan las verdades. La respuesta oficial dice que es falso, pero explican que ya pueden desarrollar actividades adicionales, ¿verdad? Es parte del juego de palabras que utilizan. La existencia de militares argentinos que recurren a trabajos complementarios, incluyendo aplicaciones de transporte y reparto, ha sido documentada en medio de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo dentro de las Fuerzas Armadas. Así que la pregunta no debería ser únicamente si Milei los autorizó. La pregunta mucho más incómoda es: ¿por qué un integrante de las Fuerzas Armadas necesita manejar un Uber después de cumplir su jornada para completar sus ingresos? Y aquí viene algo terrible. Quizá una de las imágenes más devastadoras del cuadro social argentino no provino de un partido político opositor ni de un sindicato. Provino de la Iglesia Católica. Durante la celebración de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, advirtió: hay hermanos que revuelven la basura para comer. También habló de salarios que no alcanzan, familias asfixiadas por deudas y trabajadores obligados a mantener 2 o más empleos. La frase debería atravesar cualquier discusión sobre el mejor gobierno de la historia, porque mientras desde los despachos oficiales se celebran indicadores macroeconómicos, en las calles existe otra economía, la del trabajador que acumula empleos, la del jubilado que vuelve a trabajar y la de quien busca entre los desechos algo que pueda llevar a la boca. Y aquí se pone dura la situación, porque del país del asado a vender carne de burro. Argentina construyó parte de su identidad cultural alrededor de la carne vacuna. Por eso produjo semejante impacto lo que ocurrió en Chubut durante abril del 2026. Un productor inició una experiencia de comercialización de carne de burro ofrecida a 7.500 pesos el kilo como alternativa más económica. La primera venta agotó rápidamente el producto. Medios argentinos reportaron que unos 500 kilos fueron vendidos en apenas 2 días. Y es que hay que decirlo con precisión, paisano. Los argentinos no sustituyeron masivamente la carne de res por carne de burro. Fue una experiencia localizada y el gobierno respondió calificándola como un caso aislado. Pero la imagen adquirió una fuerza política enorme, precisamente porque apareció mientras el precio de la carne vacuna golpeaba el bolsillo de los consumidores. En un país mundialmente identificado con el asado, una carnicería logró vender en 2 días cientos de kilos de carne de burro, presentado como una alternativa más barata. Y no demuestra por sí solo toda la economía argentina, pero tampoco es una postal que combine cómodamente con la frase aquella de estoy haciendo el mejor gobierno de la historia. Y aquí, paisano, es donde aparece Fernando Cerimedo, porque en el 2027 no se disputará únicamente con inflación, salarios, empresas o jubilaciones. También se disputará en redes sociales. Y allí aparece un nombre que acompañó el ascenso electoral de Javier Milei, Fernando Cerimedo. En el 2023, cuando Milei todavía buscaba la presidencia, Cerimedo habló abiertamente con La Nación sobre su infraestructura digital. Ante la pregunta de si tenía trolls, respondió sí, un montón. Luego afirmó que manejaba miles generados incluso mediante máquinas de inteligencia artificial. Su explicación sobre el objetivo era todavía más reveladora: crear relevancia artificial para lograr que los algoritmos interpretaran determinados contenidos como importante y los distribuyeran a más personas. No era una relación meramente ideológica. Los restos
Los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran que Cerimedo realizó a La Libertad Avanza un aporte en especie por 28.9 millones de pesos durante la campaña 2023. Aportó sus servicios al proyecto político de Milei. Hoy el escenario es radicalmente diferente. Cerimedo se encuentra detenido preventivamente en Bolivia, donde una investigación penal por una acusación de tentativa de femicidio que su defensa rechaza, mientras el proceso judicial continúa. Y Milei ahora asegura que dejó de vincularse con él en el 2023 y sostiene que Cerimedo no tiene relación actual con su espacio, pero la historia documentada de campaña anterior deja una pregunta inevitable. La pregunta que nadie debería evitar es quién manejará los algoritmos en el 2027. Si Cerimedo y su infraestructura digital ayudaron a amplificar a Milei durante la carrera presidencial del 2023, ¿quién cumplirá esa función en el 2027? Y aquí aparece otro nombre conocido internacionalmente, que es Team George o Team Jorge. Team Jorge es una organización israelí de operaciones digitales clandestinas. Esto fue revelado en el 2023 por una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories. Su herramienta Ames llegó a controlar decenas de miles de perfiles falsos capaces de operar en redes sociales y otras plataformas, mientras sus integrantes ofrecían servicios de manipulación de opinión pública y campañas electorales. Y vamos a ser claros, porque aquí en Radio Surquí somos transparentes. No existe la evidencia pública de que Javier Milei, La Libertad Avanza o su campaña hayan contratado todavía a Team Jorge. Radio Surquí no está afirmando que exista ese vínculo y precisamente por eso lo planteamos como una pregunta y no como una acusación. Con Cerimedo detenido y Milei preparando una nueva campaña presidencial, ¿quién manejará la próxima maquinaria digital libertaria? ¿Será una estructura propia? ¿Aparecerán nuevos consultores? ¿Buscarán servicios internacionales especializados en manipulación algorítmica? ¿O deberá Javier Milei enfrentar por primera vez una elección presidencial sin la misma maquinaria de amplificación que acompañó su ascenso? La elección que también me dirá cuánto ruido era en realidad. Javier Milei tiene derecho constitucional a intentar reelegirse y serán los argentinos quienes decidan si quieren darle 4 años más, pero el mandatario ya colocó una afirmación gigantesca sobre la mesa al autoproclamarse conductor del mejor gobierno de la historia. Ahora esa frase tendrá que sobrevivir al contraste con la Argentina real. Más de 30.000 empresas empleadoras, menos cientos de miles de puestos formales desaparecidos, jubilados que continúan trabajando, militares buscando segundos ingresos, personas revolviendo basura para comer y hasta una experiencia comercial de carne de burro convertida en símbolo de pérdida de acceso a la tradicional carne vacuna. Y a Milei todavía le falta una última prueba, la de las urnas. Porque en el 2027 no solo se sabrá si los argentinos creen que Milei hizo el mejor gobierno de la historia, también podremos descubrir cuánto de aquel fenómeno político nació realmente en la sociedad y cuánto fue amplificado artificialmente desde las pantallas. Sin Cerimedo detrás de miles de cuentas capaces de empujar el algoritmo, ¿podrá Javier Milei volver a ganar una elección presidencial? Esa quizás sea la pregunta que ningún bot pueda responder. Y en el 2027, Milei tendrá que demostrar si su fuerza estaba en las urnas o en los algoritmos. Yo soy Eric Sojo, yo soy este paisano desde la Ciudad de México con Radio Surquí. Suscríbete a este canal, activa la campanita y apoya el periodismo independiente. Nos vemos la próxima.